Dios les bendiga en este día, pues estamos de nuevo con nuestro discipulado bíblico en casa. Muchas bendiciones, pues en este día seguimos en el libro de San Juan y continuamos en el capítulo 7 de este libro de San Juan. Y hoy estaremos meditando desde el versículo 10 del capítulo 7 hasta el versículo 24, con el tema Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que los hermanos de Jesús querían que Jesús fuera a esta fiesta, pero Jesús no quiso ir, pero en realidad Jesús, no quiso ir con ellos para hacerse público, sino que Jesús se fue como quien dice aparte, medio en secreto, para que las personas no se dieran cuenta que él, habían personas que sabían que él iba o estaba en la fiesta, pero hay otros que no, porque querían matarle. Algo que Jesús recalca en esta lectura de hoy es la cosa que nosotros tenemos como ser humano de juzgar según las apariencias. Aquí en este pasaje se juzga a Jesús, se le dicen cosas porque el mismo Jesús habló la palabra del Señor sin él tener el conocimiento de estudios de la ley de Dios, pero él vino con el conocimiento de Dios, él lo sabía todo, él sabía el momento, él sabía el lugar donde él iba a manifestarse, incluso él muchas veces dijo, mi hora no ha llegado, él sabía el tiempo exacto. Es como ahora que nosotros vemos las cosas pasando, pero la Biblia dice que cuando veamos esta cosa, que tenemos que estar atento a lo que está sucediendo, porque cuando sucedan tales cosas, pues iba a venir Jesús. Entonces vámonos a nuestro tema, vamos a leer lo que Jesús aquí nos quiso hablar. Dice, pero después que sus hermanos habían subido, ya se habían ido sus hermanos, entonces él, Jesús, también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, como le había dicho. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Ven? Aquí hay personas hablando de que eso era bueno, tenían el conocimiento, pero habían unos que decían, no, él es malo. Y Jesús realmente dice la palabra del Señor que no tuvo pecado. Dice el versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Gloria a Dios. Y se le maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, gloria a Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Ya Jesús sabía que ellos procuraban matarle, pero ya ellos aquí dicen, no, pero ¿quién procura matarte? Jesús les respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión.
no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea que no porque sea de Moisés la circuncisión, sino porque era de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí los judíos, una de las cosas que más enseñaban con Jesús era que Jesús hizo obras de bien, de sanar personas en el día de reposo, que era el día de reposo para ellos, era sagrado, no podían hacer nada. Pero Jesús aquí lo que le mostraba era que aunque era día de reposo, habían personas que necesitaban la misericordia de Dios y Él la estaba dando. Y le puso varios ejemplos de lo que era la misericordia para que ellos entendieran que el día era importante, pero que más es el fruto del Espíritu Santo de Dios en nosotros, como la misericordia que Él estaba aquí enseñando. Por eso Él le dijo que no juzguéis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. O sea, muchas personas lo juzgaban, pero no con justo juicio, porque el juicio es de Dios. Dios es que ve todas las cosas. Entonces también dice, el que habla por su propia cuenta, habló el Señor. Muchas personas hablan de la palabra del Señor y hablan de las cosas de Dios, pero buscan su propia gloria, glorificarse. En todo lo que nosotros hacemos, la gloria sea para Dios. Si Dios te llamó a hacer algo, hazlo, pero que quien se lleve la gloria no seas tú, sino Dios. Por eso Jesús aquí le reprocha que el que busca su propia cuenta, dice acá, él no es verdadero, pero el que busca la gloria de Dios, glorificar a Dios, este es en realidad el verdadero. Por eso es tan importante de que todo lo hagamos para la gloria del Señor. Dice el versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ellos le estaban diciendo que él estaba, vamos a leerlo el 16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Por qué? Porque los judíos se maravillaban cómo Jesús les sabía de sus leyes, de sus letras, sin haber estudiado. No era maestro, o sea, que había ido a escuelas a aprender tanto como sabía de lo que ellos llamaban la Torá o la ley de Dios. Y Jesús aquí, la ley de Dios la está explicando, la está enseñando, pero él no tenía el conocimiento. Pero los que conocían a Jesús sabían de dónde le venía el conocimiento, porque Jesús era Dios. Jesús conocía todas las cosas, por eso él de muchas veces él le hablaba a personas y la persona se daba cuenta de que si él no estaba en el lugar donde ellos ocurrió eso, y cómo Jesús sabía. Entonces ahí ellos se daban cuenta que lo que Jesús hablaba no era cosas del mundo, sino porque el Padre se los revelaba, porque Jesús tenía la revelación de Dios. Por eso vemos cómo Jesús se comportaba, enseñaba, sanaba, porque él sabía el poder que él tenía. Él era hombre, vino a esta tierra, se humilló para ser hombre y vino, dice que murió en la cruz, una muerte fuerte, una muerte que no era para una persona como Jesús que no tenía pecado, pero él lo hizo para derramar su sangre y que esa sangre sirviera para redimirnos a nosotros de esa ira que viene a la tierra, y somos salvos de esa ira a través de la muerte de Jesucristo. Jesús nos libertó de esa ira que viene y que ya se están viendo los reflejos de que vienen cosas
fuerte, pero la palabra de Dios dice que los que están en el Señor van a ser guardados de la ira que viene para esta tierra, porque la maldad se multiplica, dice Jesús, se multiplicará la maldad. Bendito sea el nombre del Señor, pero los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. La importancia de perseverar en la palabra, la importancia aquí de seguir a Cristo. Y vemos aquí cómo Jesús tuvo que no presentarse públicamente porque querían matarle. Jesús sabía que había un grupo que estaban decididos a matarle. Por eso Jesucristo no se fue públicamente, porque después ustedes van a ver cómo esa misma persona pues pudieron porque ya se le había dado la autoridad desde los cielos de apresar y matar a Jesucristo, porque esa era la voluntad del Señor, que su Hijo viniera a derramar su sangre por todos nosotros, para que en Él nosotros tuviéramos libertad, redención y fuéramos a una vida nueva y a una vida eterna. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que los que mueren en Cristo van a resucitar un día. Esa es nuestra esperanza. Si tu familiar murió en Cristo, ten seguridad de que va a resucitar un día. Por eso la importancia de que nosotros oremos para que Dios en su gran misericordia toque todas nuestras familias, toque nuestros amigos, para que ellos puedan un día, porque la muerte realmente es algo que nadie va a desquitarse de ella. Digo desquitarse, o sea, nadie va a dejar de morir. Todo el mundo nace, crece, se reproduce y muere. La muerte es para toda persona, pero dice la palabra del Señor que vamos a tener una vida después que morimos. Vamos a tener una vida, o tenemos una vida eterna, y cuando morimos en Cristo vamos a resucitar un día. Gloria al Señor. Cristo va a venir a buscar a los que fueron fieles a Él, a los que se arrepintieron, a los que han confesado su nombre, han declarado que el único Señor de su vida es Dios, que el único Señor de su vida es Jesucristo, que ellos son guiados por la palabra del Señor, esperando que cada persona de nosotros pues tenga esa seguridad de una vida eterna, y que en cada momento de nuestras vidas glorifiquemos al Señor. Pues Dios te bendiga.